Pues miren, de hecho también la idea de esta conferencia es la de insertarla en todo un plan de actividades que tuvimos este año de 2016, que ya está próximo a terminar, para pues darle difusión, para promover muy activamente la reedición de una obra muy importante. Esa obra es el libro de 1941 intitulado La persona humana y el Estado totalitario, como han venido escuchando, cuyo autor fue el filósofo mexicano Antonio Caso. Esta obra fue publicada originalmente en 1941, hace 75 años, y pues desde luego la propuesta central de lo que hoy ustedes escucharán, de la plática de hoy y de incluso la intención, el proyecto de reeditar este libro, es destacar que es una obra muy importante para nuestro país, para la cultura nacional y para la cultura incluso internacional, mundial, que lamentablemente no ha sido bien ponderada, no ha sido suficientemente conocida, divulgada en estos ámbitos nacional e internacional. Es una obra que, como les digo, fue editada originalmente en 1941 y su siguiente reedición apareció obviamente en las obras completas de Antonio Caso. Aquí traigo el volumen, es el volumen 8 de las obras completas de Antonio Caso, pero este libro es de 1975 y tampoco volvió a ser reeditada, ¿no? Toda esta colección de obras de Antonio Caso. Entonces, pues la edición más reciente del libro que hoy comentaremos y que está saliendo a la luz este año es de hace 41 años también, no hace poquito. Pero este año afortunadamente pudimos reeditar el libro. Por el contacto que yo he tenido con Edgar, es muy claro que ustedes ya han tenido acceso a él, y pues he de decirles que en mi modesta opinión, la idea que yo les voy a proponer hoy aquí es que tienen una joya en sus manos. Es un texto realmente importante que todo mexicano, al menos en sus aspectos, debería conocer, y hoy platicaremos precisamente de esto, ¿no? De la gran propuesta de este libro tan importante y al que estamos rescatando del olvido, estamos desenterrando como un verdadero tesoro oculto de la cultura nacional, de la cultura mexicana, para ofrecerle al mundo, pues de manera tal que podamos darle pues un segundo aire muy importante a estas ideas, a estos planteamientos de este gran autor, y vayamos conociendo más a fondo nuestra historia intelectual, nuestra historia cultural nacional. Entonces, pues esa es la idea general, y el título de la conferencia, como ustedes notan, no solo se centra en este libro, del cual hoy hablaremos, sino desde luego también se centra en el personaje mismo, al cual se le conoce muy poco. Incluso comenzaré por un dato que no incluyo en la conferencia, que no incluyo en los datos básicos de la presentación, pero pues que es muy importante. Es frecuente que incluso se confunda a Antonio Caso con su hermano Alfonso Caso. Comencemos por aquí. Hubo dos hermanos Caso muy famosos en la primera mitad del siglo XX en nuestro país, los hermanos Antonio Caso el mayor y el menor Alfonso Caso. Alfonso Caso es sumamente importante como historiador y como arqueólogo nacional. Él fue uno de los principales descubridores, investigadores concretamente de las ruinas de Monte Albán, y fue una de las figuras que inauguraron para nuestro país el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en fin, toda esta institucionalidad con la que hoy contamos para trabajar en nuestro pasado mexicano, concretamente el pasado prehispánico. Entonces, ese es Alfonso Caso, y yo incluso me he llegado a encontrar a lo largo de mi vida textos que confunden ambos autores, que no los distinguen con claridad. Y comencemos con eso. Alfonso Caso fue el gran historiador, el gran arqueólogo que merece un tratamiento aparte, pero aquí trataremos de Antonio Caso. Antonio Caso, que ante todo se perfiló, se reivindicó, fue en los hechos un filósofo, un pensador, que además tuvo especial interés y atención en acercarse al campo de las ciencias, y particularmente a las nacientes, a las, digamos, hoy se les llama ciencias blandas, ¿verdad? No ciencias duras como las naturales, sino a las nacientes, las ciencias blandas, ciencias humanas y sociales, concretamente la sociología. Caso se acercó mucho a la sociología, y es por eso que desde un departamento de sociología en esta universidad le estamos dando pues la mayor difusión posible al personaje y a su obra. Es una obra pues sociológicamente muy pertinente, como ya lo escucharán hoy ustedes. Pero en fin, esta es, digamos, una primera distinción que habría que hacer, y habida cuenta de ella, pues me proyecto pues a plantearles los señalamientos principales de la plática del día de hoy, cuyo título sería Antonio Caso y la persona humana y el Estado totalitario.
Es una presentación que yo he dividido en dos porciones principales, se las anuncio. La primera es Vida y obra del filósofo. Quiero platicarles acerca del personaje, de su vida, de su obra, Vida y obra del filósofo. Y la segunda se llamará Su pensamiento y el libro de 1941. Después de presentar al personaje, querré plantearles las ideas centrales de este filósofo mexicano, tan valioso, tan importante, incluso he de decirles, en su tiempo fue reconocido internacionalmente, y es una pena que ahora Antonio Caso simplemente sea un hombre importante de la cultura nacional. Es un hombre muy reivindicado en esta institución a la que ustedes acaban de apabullar en el fútbol americano recientemente, la UNAM, ¿verdad? Donde en efecto hay, por ejemplo, el auditorio de la Facultad de Derecho, la biblioteca de la Facultad de Derecho se llama Biblioteca Antonio Caso. Entonces se le reivindica como muy, muy importante, ahorita escucharán ustedes por qué, pero hoy no se le conoce y no se le pondera como debiera, y es una cosa que hoy platicaremos pues. Entonces, estas son las dos secciones de la plática y comenzaré pues empezando a desarrollarla, teniendo entonces como primer punto vida y obra del filósofo. Comencemos hablando lo siguiente. Antonio Caso Andrade, este fue su nombre completo, nació en la Ciudad de México el 19 de diciembre de 1983 y murió en la misma Ciudad de México el 6 de marzo de 1946. Es pues un personaje que despliega su obra en la primera mitad de nuestro siglo, y un detalle curioso al respecto de él es que es un personaje oriundo y que hizo toda su vida y toda su obra prácticamente aquí en la Ciudad de México, ¿no? En lo que hasta hace poco era el Distrito Federal. Es un chilango eminente, Antonio Caso, así lo quiero presentar, y es pues muy interesante que ubiquemos el tiempo en el que escribe este autor. Les digo, vive de 1883 a 1946 y hace su obra pues en la primera mitad del siglo XX. Antonio Caso en los últimos años del siglo XIX, hacia los años pues 90 del siglo XIX, digamos ya llegando el siglo XX, hizo sus estudios digamos ya más formales, no referentes a una escolaridad básica, sino ya introduciéndose en una educación media, superior y superior. Él hizo sus estudios en la famosísima entonces, muy importante en el Porfiriato, Escuela Nacional Preparatoria. Caso fue uno de los alumnos eminentes de esta Escuela Nacional Preparatoria Porfiriana, donde tuvo por maestros al positivista radical Porfirio Parra, uno de los grandes nombres del positivismo mexicano, al lado de Gabino Barreda, por ejemplo, al antipositivista, porque esto es muy importante, José María Vigil, y al positivista crítico, así quiero anunciarlo, Justo Sierra. Es decir, Caso llegó a estudiar a la Preparatoria Nacional cuando esta preparatoria estaba ya comenzando su etapa final, padeciendo ya, digamos, un momento culminante que había tenido hacia los años 70, hacia los años 80 del siglo XIX, cuando se había perfilado como una institución precisamente impulsora, promotora del positivismo, de la filosofía positivista. Recordemos que la Escuela Nacional Preparatoria es creada en 1868-67 para que arrancara en 68 por Gabino Barrera, el mexicano que tuvo la fortuna de ir a estudiar a París y escuchar directamente a Augusto Comte y traer a México sus doctrinas, que serían recibidas por los liberales mexicanos al mando de Benito Juárez y después por Porfirio Díaz. Y entonces Caso estudia en esta institución, ya pues en una etapa final donde la institución va padeciendo los embates de corrientes antipositivistas. Por eso he destacado a uno de los maestros relevantes de Antonio Caso. Caso se formó en el corazón, en el núcleo duro del positivismo de la Escuela Nacional Preparatoria con Porfirio Parra, pero también fue alumno, fue discípulo, así lo dice en sus textos, de José María Vigil, que es un personaje porfiriano muy interesante, porque este personaje porfiriano no fue positivista, fue antipositivista, declarándose él mismo liberal. Una cosa muy interesante de José María Vigil, que tal vez podamos platicar en otra ocasión, es que fue un mexicano que dijo algo que hoy todavía causa sorpresa. El positivismo no era liberal y el liberalismo no era positivista. Pero en fin, las singulares ideas de Vigil van a influir sin duda en la obra de Antonio Caso, como el personaje antipositivista que fue José María Vigil.
Y también tenemos como maestro de caso en la preparatoria, ahí se estableció una relación que duraría toda la vida de los personajes, la de uno de ellos ya próxima a su fin, se estableció la relación entre Caso y Justo Sierra. Caso siempre consideró a Justo Sierra como su mentor, como su profesor más importante en su formación, y de Sierra hay que decir que él justo comenzó en esta dinámica positivista que le dio forma a la Escuela Nacional Preparatoria, pero fue un autor que poco a poco se fue alejando de las propuestas positivistas, y por eso aquí destaco que Caso tuvo como profesor al positivista crítico Justo Sierra. De Sierra, Caso va a retomar una serie de ideas fundamentales, y bueno, pues es importante también destacar esto, la relación tan estrecha, tan profunda que hubo entre Sierra y Caso, relación que acaba pronto en la vida de Caso porque Sierra muere en 1912. Apenas estallada la revolución, ya en las postrimerías del porfiriato, esa fue la parte final de la vida de Justo Sierra, y bueno, Caso muere hasta 46, entonces obviamente hubo una carrera muy larga todavía por parte de Caso en la que él reivindicó la obra de su maestro Justo Sierra, pero esto es en cuanto a lo que Caso estudió en la Escuela Nacional Preparatoria. Después hay que apuntar, sí, como un dato que les traigo preparado, que alrededor de 1900, ya al terminar sus estudios preparatorianos, Caso hizo sus estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde se recibió de abogado, donde se recibió de licenciado en Derecho. Escuela Nacional de Jurisprudencia, y hablo de alrededor de 1900, Caso terminará sus estudios hacia 1905, 1906, por ahí, ¿verdad? Y hay que destacar una cosa muy importante que ahorita saldrá a la luz. Entonces no existía en México la Universidad Nacional de México, que agrupaba estas importantes escuelas nacionales, como se les llamaba, la Escuela Nacional de Medicina, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, por eso se creó la Escuela Nacional Preparatoria, pero ellas todavía no estaban reunidas en lo que sería la UNAM, eso va a venir después y Caso va a participar ahí, como ahorita escucharemos. Pero el asunto es que Caso estudia en la independiente, en la estable, pero que no formaba parte de una universidad general, Escuela Nacional de Jurisprudencia, se recibió en Derecho. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo si él quiso ser filósofo, se hizo filósofo porque estudió Derecho? Pues es que no se podía estudiar en el México de aquella época, no se podía estudiar letras, no se podía estudiar filosofía, no se podían hacer estudios específicamente humanistas, como ha narrado Alfonso Reyes, este otro gran compañero de armas, colega importante de Caso en el Ateneo de la Juventud. La Escuela de Derecho era entonces el reducto de las humanidades y de las inquietudes en materia política y social. El estudiante que no quería ser médico, que no quería ser ingeniero, pero que tenía intereses por el lado humanístico o por el lado social y político, lo único que tenía disponible era la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Entonces, esto es bien notable, ¿no? Autores como Vasconcelos, como Reyes, como Caso, todos ellos fueron abogados. Curiosamente, fue la educación universitaria que pudieron tener. Y sus respectivas obras ya en otras disciplinas las hicieron de una manera autodidacta. Esto es importante señalarlo. Pero bueno, a partir de ahí decimos que desde 1906 y hasta 1914, Caso colaboró activamente con José Vasconcelos y Alfonso Reyes en todo un movimiento antipositivista que impulsaron los jóvenes intelectuales de la época, ¿verdad? Un movimiento antipositivista y culturalista le llamó Alfonso Reyes. Alfonso Reyes dijo, este movimiento de la juventud de la época era ante todo un movimiento culturalista en el sentido de que se trataba de reivindicar, de traer a México, de insertar a México también en una cultura universal, salirse de los moldes del positivismo e insertar a México en una cultura más amplia, más allá de la positivista. Y todo este movimiento antipositivista y culturalista, a ese movimiento el propio Alfonso Reyes le llamó la generación del centenario, así se le identificó a todo este grupo. En ese grupo no solo estaban los tres personajes aludidos, había muchos más y de muchas áreas. Estaba el pintor Diego Rivera, estaba el músico Manuel María Ponce, en fin, los llamados jóvenes intelectuales mexicanos de la época antipositivistas, que por cierto también hay que decir ya no eran tan jóvenes, ¿no? Ya no eran tan jóvenes, no eran jovencitos como afortunadamente son ustedes todavía, ¿verdad? Ya era gente que había terminado sus estudios profesionales, que se estaba abriendo a la vida y llegando a posiciones importantes en nuestro país, pero esas posiciones estaban ciertamente copadas, estaban muy en buena medida aprovechadas y acaparadas, podríamos decir,
por la vieja élite porfiriana, que de veras era ya vieja, ¿verdad? A don Porfirio lo habían acompañado una serie de personajes que ya para los primeros lustros del siglo XX estaban viejos, eran mayores. Entonces, pues bueno, esta generación del centenario va a promover, va a impulsar, como lo decimos, el llamado Ateneo de la Juventud, que se crea en 1909. Pero bueno, el Ateneo de la Juventud realmente a lo que incorporaba era a adultos jóvenes, no tanto a jóvenes propiamente, jóvenes digamos apenas llegando a sus 20 años, sino jóvenes ya más bien aproximándose a sus 30, adultos jóvenes. Ellos formaron el Ateneo de la Juventud en 1909. Las grandes figuras nacionales de ese Ateneo ya las he estado mencionando: Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Antonio Caso. Y conscientes estos autores de que no eran tan jovencitos, en el año 1912 le cambiaron el nombre del Ateneo de la Juventud a ahora Ateneo de México. Esto sucedió en 1912 para que, como lo hemos apuntado, hacia 1914 se extinguiera naturalmente, muriera el famoso Ateneo de la Juventud, porque este movimiento empezó a rendir frutos que ahorita ustedes escucharán. Se empezó a perfilar, a proyectar hacia otras instituciones que ahorita empezaremos a mencionar, y donde participa la generación del centenario, donde participan estos jóvenes porfirianos que están viviendo ya tiempos que son las verdaderas vísperas de la Revolución Mexicana, las vísperas del fin de un régimen que es el porfiriato. Bueno, entonces damos el dato en nuestra plática de que cuando en 1910 Justo Sierra reorganizó la Universidad Nacional de México, Antonio Caso fue su primer secretario general. Y este dato es relevante. Estas escuelas profesionales dispersas que había de ingeniería, de medicina, de jurisprudencia, en fin, se reunieron finalmente en 1910. Fue una de las últimas grandes acciones educativas del porfiriato, a instancias, a iniciativa y precisamente por el trabajo del ministro de Educación, Justo Sierra. Se unieron todas esas escuelas en la Universidad Nacional de México. Así se le llamó. Todavía no tenían su nombre aquello de autónoma. No era la UNAM, era la UNM, ¿verdad? La Universidad Nacional de México, ¿sí? 1910. Y bueno, debemos destacar que el primer secretario general, no rector, uno de los primeros rectores salieron precisamente de la élite porfiriana, pero el primer secretario general de la Universidad Nacional fue Antonio Caso, que para entonces, si él no había nacido en 1883, estaba llegando hacia sus 30 años, ¿no? Tenía 27 años, era un joven intelectual, ¿verdad? Ya no un jovencito, pero sí joven en el contexto de ese porfiriato ya caducando, ya terminando en francas vísperas de la Revolución Mexicana, del estallido de la Revolución. Entonces, esto decimos, cuando en 1910 Justo Sierra reorganizó la Universidad Nacional de México, Caso fue su primer secretario general, y desde entonces comenzó a colaborar intensamente con una nueva escuela que se creó junto con la propia Universidad Nacional de México. Se le llamó la Escuela de Altos Estudios. Y esta Escuela de Altos Estudios justo estaba pensada para darle cabida a las humanidades. En esta escuela se pensó que ya hubiera la posibilidad de hacer estudios de posgrado para las grandes ciencias constituidas, posgrados en ciencias médicas, en ingenierías, en fin, pero también se pensó en la posibilidad de que esta escuela diera cabida al estudio de las humanidades en sus muy diversas facetas. Entonces se crea esta Escuela de Altos Estudios que, hay que decirlo, décadas después, en los años 30, se va a convertir en la actual Facultad de Filosofía y Letras. La Escuela de Altos Estudios, que se crea en 1910, fue el origen de la Facultad de Filosofía y Letras, la cual comienza hacia 1932-1933. Y bueno, en la Escuela de Altos Estudios, el secretario general de la Universidad, Antonio Caso, trabaja también, es uno de los primeros profesores de disciplinas ya propiamente filosóficas, que, hay que decirlo, Caso había aprendido prácticamente de manera autodidacta. En la Escuela de Altos Estudios, Caso, desde ese año de 1910 en adelante, comenzaría a ser profesor de doctrinas filosóficas, de ética, de estética y de metafísica. Y desde luego, poco tiempo después de creada la institución, Caso llegó a ser director de la Escuela de Altos Estudios. Esto sucedió hacia 1919, por ahí ya llegó a ser director él de esta escuela.
y de la Facultad de Filosofía y Letras posteriormente. Fue varias veces director, primero de Altos Estudios y luego de la Facultad de Filosofía y Letras hasta su muerte en 1946. Y finalmente, hay que destacar esto, Antonio Caso fue obviamente rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de sus primeros rectores, y esto está ocurriendo en los años 1921 a 1923. ¿No? Es bien interesante. Cuando Caso está en sus 40 años, es rector de la Universidad Nacional de México. Entonces, todavía no era UNAM. Y algo relevante, algo interesante es mencionar que cuando Caso era rector de la Universidad Nacional de México, José Vasconcelos comenzaba a ser secretario de Educación Pública. El gobierno de Obregón, en esos tiempos, ¿verdad?, creaba la Secretaría de Educación Pública, ponía a Vasconcelos como el primer gran secretario que tuvo el país en esta materia y que a la fecha se le recuerda, ¿verdad?, se le reivindica como el tipo de secretario de educación que este país necesita, gente con visión, gente con capacidad, gente con mucha interés para hacer cosas que al país le hacen falta, y eso es bien interesante. Cuando Vasconcelos era secretario de Educación Pública, Caso era rector de la Universidad Nacional. Además, esto era en periodos breves y eran tiempos muy convulsos, periodos breves de 2 o 3 años. Caso fue rector solo de 21 a 23, de hecho su periodo abarcaba un poquito más, pero él justo dejó la rectoría por problemas con Vasconcelos, que ya les platicaré en otra ocasión. Eran tiempos muy convulsos los de la Revolución, y hubo por ahí problemas entre el secretario de Educación Pública y el rector de la universidad, ¿no? Pero eso se los podré platicar en otra ocasión. Ahorita es importante que avancemos en esta semblanza general de la obra de Caso. Bueno, entonces esto decimos, Caso fue rector de la UNAM de 1921 a 1923, cuando Vasconcelos fungía como primer secretario de Educación Pública. Y quiero destacar también, deben enterarse ustedes de esto, que también fue Caso profesor de Sociología en la Escuela de Jurisprudencia, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, esta institución que pasó a formar parte de la universidad desde 1909. Desde antes de que se formara la universidad, Caso ya ganó una plaza. De eso se hizo un célebre concurso de oposición donde Caso se queda con la plaza que venía ocupando un historiador oriundo de Coahuila, que era Carlos Pereira. Se queda Caso con la plaza, con la cátedra de Sociología. Y esto nos dice que en la Facultad de Derecho se estudiaba Sociología, y Caso fue un abogado muy particular que, en lugar de ponerse a ejercer su profesión de abogado, se abocó de lleno a estudiar las humanidades, la filosofía, las ciencias sociales. Y entonces, pues, tengamos esto muy presente. Desde 1909 a 1910, Caso fue un gran profesor, porque así se le recuerda, como un gran mentor, como un gran profesor de materias filosóficas, tales como metafísica, como doctrinas filosóficas, como ética, como estética, y también de sociología. Esta última no enseñada en la Escuela de Altos Estudios, sino en la Escuela de Derecho. Por eso actualmente la Escuela de Derecho reivindica mucho a Antonio Caso, y ahorita también por los temas que al rato comentaremos. Pero en fin, también hemos de destacar que Caso brilló. Hay que empezar a hablar ya de las características de su obra, como parte de esta biografía. Caso brilló como el ateneísta, el miembro del Ateneo de la Juventud, que criticó más profundamente al positivismo porfiriano. Caso se convirtió en el portavoz de la fuerte crítica que el Ateneo de la Juventud hizo al positivismo porfiriano. Y hay que destacar que él, Antonio Caso y Vasconcelos, se fueron perfilando como los filósofos del grupo, los filósofos de la generación del centenario. Fueron dos personajes que mostraron inquietudes y empezaron a hacer una obra que podía ser calificada de filosófica, aunque debe destacarse que Vasconcelos, desde estos tiempos, fue dividiendo su vocación en dos grandes porciones: la vocación filosófica, académico-filosófica, y la vocación política. Vasconcelos siempre fue alguien muy activo políticamente, y esto incluso habrá quien diga más adelante que estorba su labor como filósofo, también se podría decir que la complementa. Pero bueno, Vasconcelos tiene estas dos vetas. Caso, en cambio, sí podemos decir que se fue haciendo, a través de su trabajo en la universidad, un filósofo profesional. De hecho, así se habla de Vasconcelos y de Caso como de los primeros filósofos profesionales sólidos que hubo en este país, en este sentido. Entonces, él y Vasconcelos serían los filósofos del Ateneo,
y debemos decir filósofos antipositivistas, como era el toque de su generación, como era el sesgo que adquiría toda esta nueva generación de mexicanos que se oponían al porfiriato. Filósofos antipositivistas, y esto quiere decir filósofos adheridos a dos corrientes relevantes que quiero mencionar: filósofos espiritualistas y filósofos intuicionistas. Rápidamente explico esto. El espiritualismo fue un movimiento filosófico que surge en Europa y muy puntualmente también en Francia como reacción al positivismo. El espiritualismo reivindicaba el hecho de que la realidad es mucho más que mera realidad material. El espiritualismo decía que el positivismo era una filosofía necesariamente materialista porque se apegaba a la materia observable. Y el espiritualismo decía que no, que además de la materia observable, como dicen las célebres palabras de Shakespeare en la obra La tragedia de Otelo, no, de Hamlet, es en Hamlet donde está esto, ¿verdad? There are more things, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Hay más cosas, Horacio, en el cielo de las que sueña tu filosofía, dicen las palabras de Shakespeare, y precisamente esa frase, esa propuesta era la que reivindicaron los espiritualistas. Hay más cosas además de la materia, sobre todo hay el espíritu. Hay la realidad espiritual que creamos los seres humanos con nuestra cultura y que nos lleva, por ejemplo, al mundo de la religión y ese tipo de cosas. Entonces, esta era la filosofía espiritualista, no confundirla con la filosofía espiritista, con el espiritismo, que es la propuesta de que podamos comunicarnos con los espíritus de los seres humanos muertos, ¿verdad? En esa misma época, cuando cunde el espiritualismo, también cunde el espiritismo. Y de hecho, hay que decir que todo espiritista tenía algo de espiritualista, pero muchos espiritualistas decían que el espiritismo eran patrañas, ¿no? Que francamente era imposible eso de comunicarse con los muertos, ¿no? En fin, el asunto es que aun cuando fuera imposible comunicarse con los muertos, pues there are more things, ¿no? Hay más cosas aparte de la materia. Y este fue el gran movimiento espiritualista que cunde en Europa, cunde en Francia, y al cual fueron muy atentos Vasconcelos y Caso. La filosofía espiritualista... ¿Sí se oye? Bueno, perdón por haber interrumpido a José. Quisiera hacer una observación y que nos explicara también José algo. En la clase de ayer con los de Humanidades 4 tuvimos una cierta charla, ¿cierto?, sobre el texto de Antonio Caso, qué se entendía por positivismo. Yo creo que los demás compañeros, tal vez de los demás grupos, no tuvimos la oportunidad porque, pues ya ven, está cerrado el Politécnico, hasta apenas hoy se abrió, ¿verdad? Entonces me gustaría que José, nos gustaría, para poder entender bien como que estos enfrentamientos, vamos a decir así, académicos, realmente un poquito más profundizar qué es el positivismo, para poder entender bien entonces esta cuestión espiritualista, Claro, sí, ¿verdad? Porque el positivismo le apunta a lo que es la ciencia como tal, así la ciencia metódica, calculadora, fría, lógica. Y bueno, ya lo que viene explicando José, Antonio Caso forma parte de otra corriente que es, ahorita lo mencioné, es lo que yo quisiera retomar al último, el tema del espiritualismo, pero si pudieras explicar un poquito más la cuestión. Palabras, insertándola en la presentación, en fin. Miren, sí, positivismo es una filosofía de la ciencia, una imagen de la ciencia, una propuesta de qué es la ciencia que cobra forma en la Europa del siglo XIX a partir del autor francés Auguste Comte. Para el positivismo, la ciencia es una investigación fundamentalmente empírica orientada a descubrir leyes que nos permitan controlar la realidad. Esa es la gran propuesta positivista, y es muy sólida, y es muy válida, porque realmente esto ocurre. El ser humano observa la realidad, descubre leyes, y esas leyes le permiten controlar la realidad. El asunto, el problema, es que la ciencia puede ser mucho más que eso. No nada más es descubrir generalidades y luego aprovecharlas para controlar al mundo. La ciencia hace eso y mucho más. Desde los tiempos del positivismo, el mundo científico, parte de él se reconoció como positivista, pero parte del mundo científico no se reconoció como positivista, diciendo, hacemos eso pero hacemos más. Y en estos fuertes debates, ¿verdad?, y llegando el positivismo a adquirir la gran importancia que tuvo, no solo filosófica, sino incluso cultural, porque a partir de la propuesta que les digo, el propio Comte empieza a hacer una serie de propuestas tremendas, ¿no?, que acaban con la idea de que el mundo marcha hacia una era positiva, pasando por la era teológica y la era metafísica, en fin. Y esta fue una propuesta que se convierte incluso en una propuesta política que acaba en las banderas de muchos países del mundo.
Recordemos que la bandera de Brasil dice debajo de su mundito, ¿verdad? En palabras en portugués, orden e progresum, ¿verdad? Así de importante fue el positivismo. Y aquí en México, esa era la idea de los positivistas como barreras sumados al porfiriato. Vamos a hacer aquí la sociedad científica, científicamente diseñado. Incluso el pueblo así le llamó, medio en respeto y medio en burla, a los funcionarios de don Porfirio, los científicos. Ellos saben cómo, ¿no? Y luego vendría otro gran científico en la historia del México del siglo XX, ¿no? Ese científico, ese positivista, o ahora ya llamado más bien tecnócrata, que fue Salinas de Gortari, que dijeron, no hombre, no se preocupen, aquí vamos a hacer de esto una maravilla, y seguimos esperándola, ¿no? Realmente no va a pasar así, pero en pocas palabras es eso, ¿no? Y nada más, si me permite añadir, José, un poco, también hay otra teoría, después de Antonio Caso, de su nacimiento y su proceso, aparece el libro de Charles Darwin, con esto de la teoría evolucionista. Por ejemplo, ahí se ve que Darwin no es ya propiamente un positivista. Darwin no está haciendo su ciencia con la intención de controlar al mundo. Está haciendo su ciencia con la intención de ver bajo qué leyes se somete, pero consciente además de otros aspectos al lado de la cuestión de las leyes que se pueden descubrir, ¿sí? Entonces esto es bien interesante. Ya un positivista como Spencer, que se le reconocía como positivista, no quería ser llamado positivista, díganme mejor evolucionista. Y eso es bien interesante, ¿no? Entonces, ahí hay un punto pues capital. Yo lo que estoy destacando es que él y Vasconcelos serían los filósofos del Ateneo, filósofos antipositivistas, espiritualistas, intuicionistas, iba también a esto, intuicionistas. Aquí hay otro punto también de crítica al positivismo. El intuicionismo fue una filosofía que surge junto con el espiritualismo, reivindicada por casi los mismos personajes. Hay, por ejemplo, este gran filósofo francés, Henri Bergson, considerado, digamos, el gran propositor, ¿verdad?, el gran reivindicador de una propuesta intuicionista, que lo que reivindica es que, y miren, y esto es bien interesante como crítica al positivismo, no solo se conoce con la observación empírica, la observación sensorial, que nos permite encontrar regularidades. También se conoce, y esto defendió el intuicionismo, a través de la intuición. ¿Y qué es la intuición? La capacidad para captar las esencias, que no solo depende de los sentidos físicos, sino que hace intervenir otras capacidades mentales humanas, y esto de la intuición es una cosa pues muy especial, muy singular, reivindicada por estos filósofos, y que nos diría que finalmente la ciencia no solo se hace por observación. Los animales también observan, también ven, también perciben y no conocen el mundo como lo conoce el humano. Para que el humano conozca el mundo debe tener otras capacidades a hacer o aparte de su mera observación física o su observación sensorial. Entonces, esto reivindicaba el intuicionismo, y lo que estoy planteando es que Caso y Vasconcelos se sumaron entusiastamente a estas propuestas. Su crítica del positivismo se llevó a cabo a partir de elementos espiritualistas e intuicionistas, pero bueno, también quiero reivindicar que la crítica del positivismo llevó a Caso a esbozar en 1916 lo que se reconoce como su sistema filosófico, un genuino sistema filosófico en el que Caso trabajó toda su vida, un sistema filosófico que él expuso, desarrolló en uno de sus libros fundamentales, el libro llamado La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Un libro que Caso publicó 3 veces a lo largo de su vida, porque era el libro más importante para él, la obra de su vida, y que trazaba todo un esquema filosófico que él trató de pulir, de llevar a cabo lo mejor posible, de modo que la propuesta de este texto, de este libro, La existencia como economía, como desinterés y como caridad, fue publicada varias veces en vida de Caso, y les doy los años que son significativos. La primera, 1916, hace exactamente 100 años, ¿sí? La segunda en 1919 y la última en 1943. En 1916, Caso anuncia, esboza lo que será su sistema filosófico en un pequeño opúsculo de pocas decenas de páginas llamado La existencia como economía y como caridad. Se dice que ahí nació la filosofía de Caso, en este opúsculo hoy considerado muy importante en la historia del pensamiento filosófico, sobre todo mexicano. En el extranjero apenas tiene noticia de esto, pero para México es importante. Y esto ocurrió hace exactamente 100 años, 1916. La semana pasada había en la UNAM una sesión de homenaje
por este centenario de este textito de Caso. Lamentablemente no pude ir porque tenía yo otra cosa. Pero colegas míos en la UNAM, ¿verdad? El profesor Guillermo Hurtado y todos sus alumnos, ¿no?, estaban conmemorando los 100 años de la obra de Caso, La existencia como economía y como caridad, se le llamó entonces. 3 años después, Caso publica el mismo opúsculo, agrandado, se puede decir corregido y aumentado, con el título definitivo que da título al libro y también da nombre a toda la propuesta filosófica de Caso. La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Esto ocurre en 1919 y al final de su vida, en los últimos años de su vida, claro, en esos momentos Caso no sabe que va a morir pronto, pero en los últimos años de su vida él vuelve a tomar el libro, lo vuelve a trabajar, a completar y vuelve a sacar una edición corregida y aumentada en el año de 1943. Este fue el gran libro de su vida y hoy se considera la obra más importante de Caso. Sin embargo, escuchen, Caso escribió durante su vida muchos otros libros, no solo ese. Entre ellos, y aquí les va una lista muy interesante. Su primer libro importante se llamó Problemas filosóficos, del año 1915. Justo en este libro están contenidas las principales, las más fuertes críticas de Caso al positivismo. Luego podemos destacar discursos, desde luego viene en 1919, La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Pero luego, 1922, interesante título, Discursos a la nación mexicana. Caso no solo fue el filósofo abstracto, ¿verdad?, interesado en cosas, ahora sí, literalmente metafísicas y de cosas del pensamiento, le preocupó mucho la realidad mexicana, siempre pensó mucho en México, dijo cosas muy interesantes sobre nuestro país, sobre nuestra realidad, y el primero de sus libros al respecto se llamó Discursos a la nación mexicana, expresión que recuperaba una expresión del viejo filósofo alemán Fichte, que había escrito en el siglo XIX unos discursos a la nación alemana. Caso escribió en 1922 sus discursos a la nación mexicana. Después, el concepto de la historia universal y la filosofía de los valores, libro que aparece en 1923 y 1933. De hecho, en 1923 aparece solo con el título de el concepto de la historia universal. Y en 1933 reaparece este libro agrandado con el título más completo de El concepto de la historia universal y la filosofía de los valores. 1933 entonces. El problema de México y la ideología nacional. 1924. Principios de estética. 1925. Historia y antología del pensamiento filosófico. 1926. Ramos y yo, 1927. Este Ramos es Samuel Ramos. Sociología genética y sistemática, de 1927 y 45. De estos 4 textos que he mencionado, 3 son eminentemente didácticos. Fueron libros que Caso hizo para enseñar a sus alumnos. Caso hizo esos libros consignando su saber, su visión, por ejemplo, de la historia del pensamiento filosófico, de los principios de estética, de la sociología, a la que llamó genética y sistemática. En fin, estos son los textos que hacen al hoy famoso, ahí tenemos esa gran calle de la colonia San Rafael, maestro Antonio Caso. Ahora, siempre que se habla de Antonio Caso, siempre se le pone el maestro Antonio Caso. Y la gente piensa que fue un gran profesor del CENTE o algo así, ¿verdad? Y claro que no, en realidad. Aquí estamos hablando de un profesor universitario que fue un gran profesor universitario. Caso era un gran orador, era un excelente orador. Una cosa irónica, de los 3 ateneístas hoy reconocidos, Caso, Vasconcelos, Reyes, hoy el menos conocido es Caso, porque Vasconcelos hizo historia como político, Reyes hizo historia como literato, fue nuestro primer candidato mexicano al Nobel, Borges lo promovió, no le dieron el Nobel a Reyes, pero tiempo después lo obtendría Octavio Paz, ¿verdad? Y hoy Caso no es conocido, sin embargo en estos tiempos, les estoy platicando, los años 10, los años 20, Caso era el más conocido de los ateneístas, porque Caso era un gran orador. Así como Vasconcelos reconoció, no, yo soy pésimo para hablar en público, yo no soy un buen orador. Caso era un gran orador, daba unas clases de filosofía muy bonitas, que llenaban auditorios completos, ¿verdad? Tanto de sus estudiantes como de gente que se acercaba a oírlo, porque hablaba muy bonito. Fue el famoso maestro Antonio Caso, eso deja el nombre, ¿verdad? Deja el término ya para la historia.
Y los títulos que les acabo de mencionar hablan de ese maestro, y aquí hay un título interesante de 1927 que les destacaba: Ramos y yo, Samuel Ramos y yo. Este libro, ¿qué es? Es una respuesta de Caso a Samuel Ramos a partir de un texto que en ese 1927, el texto se llamaba escuetamente Antonio Caso, que publica Samuel Ramos criticando tremendamente a Antonio Caso. Y entonces Ramos reaccionó a esa crítica escribiendo un opúsculo, un pequeño librito que se llama Ramos y yo. Y al rato les cuento más de esta polémica, de este enfrentamiento de Samuel Ramos y Antonio Caso. Ramos dijo una serie de cosas, ya lo veremos, en las que tenía razón, y en Caso encontramos primero un desconcierto, un shock, ¿verdad? Una defensa que él trata de hacer de sí mismo, pero después, y esto es muy loable en el personaje, reconocemos la asunción de una crítica y la corrección de lo que su alumno le pedía que corrigiera. Ciertamente eso hizo Caso. Ya lo veremos en un momento más, pero sigo con la lista de textos de libros importantes de Caso. Aquí vienen unos muy interesantes. Pienso aquí en alguien del auditorio. El acto ideatorio y la filosofía de Husserl, ¿sí? 1934 y 1943. En 1934, Caso publica dos libritos que revelan su acercamiento a la obra del gran filósofo alemán Edmund Husserl, ¿sí? Esos libros son El acto ideatorio, todo un concepto que explicará Caso, y el otro, muy claro, La filosofía de Husserl. Y luego Caso funde estos dos libros y los publica como uno solo, hechos un solo libro, en 1943. Entonces hay esos títulos de 1934 y 1943, El acto ideatorio y La filosofía de Husserl. Después, Nuevos discursos a la nación mexicana, 1934, que revela el interés de Caso por México. La filosofía de la cultura y el materialismo histórico, de 1936, libro del que ahorita solo diré y al rato esto tendrá mayor sentido, en el que Caso enfila su crítica hacia el marxismo. Caso será un autor fuertemente antimarxista y eso va a ser muy malo para su reputación histórica. No se lo van a perdonar muchos paisanos, muchos compatriotas. Sin embargo, ahora hace que esto llame la atención sobre Caso. Caso no abrazó al marxismo cuando llega al mundo, antes bien advierte que es una filosofía muy discutible, y otros títulos que ahorita destacaremos. El que más nos interesa en esta lista de textos que estoy evocando viene después La persona humana y el Estado totalitario, 1941, el libro que nos tiene aquí reunidos y que hemos reeditado este año. También tenemos México, apuntamientos de cultura patria, 1943, y el año que Caso muere, 1946, su último libro se llama Evocación de Aristóteles. Publicó un último libro en el que hacía una serie de reflexiones sobre el primero de los más grandes filósofos, Aristóteles, ¿no? En fin, de todos estos libros proponemos los dos más importantes a juicio de este conferencista, son el de la existencia y el de la persona. Enrique Krause, nuestro historiador mexicano, sugeriría que Antonio Caso escribió una existencia como economía, como desinterés y como caridad, pero que le faltó escribir, por desgracia, una existencia como libertad. Entonces yo propongo, y lo he publicado así abiertamente, que ese acerto es discutible y es falso. Caso sí escribió una existencia como libertad y su nombre es La persona humana y el Estado totalitario, el libro que hoy nos reúne. 1916, entonces, habida cuenta del recuento de libros que acabamos de hacer, se cumplen 100 años del opúsculo de 1916, La existencia como economía y como caridad, 75 años, como ya dijimos, de La persona humana y el Estado totalitario, y 70 años del fallecimiento de Antonio Caso, que murió en 1946, y son 70 años ahora, en el 2016. Pero quiero ir cerrando esta primera parte de vida y obra del personaje con las siguientes consideraciones. Hoy hay un problema con el maestro Antonio Caso, planteamos. Comparado con su colega Vasconcelos, Antonio Caso pasa por ser hoy todavía el ateneísta conservador, el ateneísta no revolucionario, el ateneísta conservador, y por una razón inicial fundamental que la historia todavía no acaba de perdonarle a Caso, aunque tiene sus razones y ya las comentaremos. Por una razón esencial, Caso no apoyó en 1910 al movimiento maderista, sino
que siguió adhiriéndose, siguió apoyando al porfiriato ya en plenas postrimerías, ya en plena decadencia. Pero lo apunto de inmediato. La explicación sería que Caso tuvo miedo en 1910 de un caos político y social que finalmente vino. Caso no se sumó al movimiento maderista porque dijo, esto se va a poner horrible. Y Caso quería otra ruta para México, no quería que cambiáramos a través de una sangrienta revolución como finalmente ocurrió. Esto lo destacaremos en un momento más. Caso siempre fue un pacifista, siempre fue un humanista, siempre rechazó la violencia, filosóficamente fundado. Esto lo hace muy especial, pero en este contexto lo convierte en un autor que entonces queda excluido del panteón de los grandes héroes intelectuales y políticos mexicanos. Caso cometió este pecado, no se sumó a la revolución, pero tuvo sus razones. Sus razones era que él quería otro tipo de transición para México, y en la coyuntura de 1910 le dio miedo sumarse al maderismo. Él en privado decía, me parece muy bien, don Porfirio ya tiene que irse, esto tiene que cambiar, y la propuesta de Madero me gusta, pero con Madero y como se van perfilando las cosas, esto se va a poner horrible. Y en fin, eso es lo que explica que Caso no se sumara al maderismo. Además de ello, no solo fue Caso un antipositivista en estos tiempos, lo cual venía bien con el proyecto revolucionario, todo lo que le dieran la torre al porfiriato estaba muy bien, ¿verdad? Entonces, no solo fue Caso un antipositivista, sino que se volvió con el tiempo, como les estoy diciendo, les he dicho hace un momento, un antimarxista. Y su filosofía de la existencia, para colmo, para terminar, adquirió un dejo claramente cristiano filosófico. Caso no se asumiría como un católico creyente. No diría, no me confundan, no soy católico propiamente, pero sí se asumiría, sí se anunciaría, diría que él es un cristiano filosófico. Pero por todo ello es considerado un pensador conservador, y pensamos que es una consideración equivocada. Veremos que Caso no debe ser considerado hoy un autor conservador, un autor reaccionario. Al contrario, en Caso finalmente uno descubre un autor tremendamente progresista, y hoy mismo esto puede reivindicarse. Además hay una cosa importante con la que estamos rematando esta vida y obra de Caso. Muy irónicamente, 30 años después del Ateneo de la Juventud y de la Revolución Maderista, 30 años después de 1910, Caso y Vasconcelos protagonizaron una muy curiosa inversión de papeles. El antirreeleccionista de 1910, Vasconcelos, el maderista de 1910, apoyó en 1940 al nazismo de Adolfo Hitler. Y el reeleccionista de 1910, el porfiriano de 1910, Caso, impulsó en 1940 a las democracias occidentales en su conflicto con los totalitarismos de Hitler y de Stalin. Entonces, esta inversión de papeles es muy interesante. En 1933, adicionalmente, Antonio Caso fue el gran defensor de la libertad de cátedra y pensamiento en la UNAM, ya entonces comenzaba a ser la UNAM, ante la propuesta de su exalumno y cuñado, por cierto, porque se casó con una hermana de Caso, Vicente Lombardo Toledano, de convertir al marxismo en la doctrina oficial de la institución. Fíjense que en 1933 hubo esta idea, que la UNAM se hiciera marxista. Venía Lázaro Cárdenas al poder, todo encajaba muy bien en el proyecto socialista del país. Y bueno, Caso se opuso a esto, dijo, no debe ser así. En síntesis les digo algo importantísimo. Caso dijo, debe enseñarse marxismo en la universidad. Claro que sí, hay que estudiar a fondo a Marx y recuperarlo, pero no solo a Marx, a muchos otros autores, y si erigimos a Marx en el autor oficial, en su doctrina, en la doctrina oficial de la universidad, le vamos a cerrar las puertas a otras formas de pensamiento, y eso no debe ser. Bueno, la propuesta de Lombardo fue aprobada por un congreso de universitarios, pero sería desechada posteriormente por el rector que llegó después de ese congreso y que dijo, no vamos a hacer lo que dijo este congreso, vamos a escuchar al maestro Caso, vamos a no cometer ese error. Y ese rector se llamaba Manuel Gómez Morín, futuro fundador del PAN. Ya estaba también en estos asuntos de la intelectualidad mexicana y era rector, abogado, conservador, muy de derecha, ¿verdad? Y obviamente él dijo, no
no vamos a hacer lo que dice Lombardo Toledano, vamos a hacer lo que dijo Caso, y hay que destacar que tanto Lombardo Toledano como Gómez Morín, de izquierda y derecha respectivamente, fueron alumnos de Caso. Caso fue un autor muy universal, cuyas propuestas daban cabida a muchas posturas ideológicas, y aquí se revela esto. Por último, se habla habitualmente, quiero destacarles esto, de dos Antonio Caso. El anterior a 1927, cuando lo criticó duramente su alumno Samuel Ramos, de influencia sobre todo francesa, este primer caso, a través de autores como los ya mencionados espiritualistas e intuicionistas franceses. Aquí digo los nombres: Émile Boutroux, Henri Bergson. Estos son los autores que más influyeron en el primer caso. Y el caso posterior a ese mismo año, el de la crítica de Ramos, de 1927, influido principalmente por el pensamiento alemán, de autores como el neokantiano Heinrich Rickert, el fenomenólogo Edmund Husserl o el existencialista Martin Heidegger. En una primera etapa de su vida, Caso fue un autor principalmente influido por ideas francesas, y en una segunda por ideas alemanas. Finalmente, Caso hizo un pensamiento muy sólido, apuntalado en fuentes muy importantes del pensamiento occidental. Y por último, para cerrar esta sección sobre la vida de Caso, y ya pasar a la siguiente rápidamente y no cansarlos mucho, las críticas de Samuel Ramos a Caso en 1927 marcharon en dos sentidos. Uno, que Caso se había anquilosado en sus admirados filósofos franceses. Esto fue lo primero que Ramos le dijo a Caso, y por eso causó conmoción su texto. Muy bonito lo que dice el profesor Antonio Caso, es un gran filósofo, es un gran maestro, pero como que ya se anquilosó, como que ya se encerró en esas ideas, y nos habla de cosas que según él son las actuales y las que hay, y en el mundo hay muchas otras ideas que él no contempla. El maestro Caso se ha anquilosado. Primera crítica a Caso. Pero la segunda es muy interesante, sobre todo para el público politécnico que nos escucha, ¿sí? Podemos decir que la segunda crítica de Ramos a Caso era que Caso promovía con su antipositivismo espiritualista una filosofía antiintelectualista definitivamente contraria a las tan necesarias ciencia y tecnología. Caso, en su crítica al positivismo, estaba menospreciando a la ciencia, no le estaba entendiendo, y podemos decir que estaba tirando al niño con el agua sucia de la bañera, ¿no? Y esto se lo denunció Ramos. Oiga, señor Caso, usted no puede hablar así de la ciencia hoy. Hoy la ciencia es importantísima. Ya no se piensa en los viejos moldes kantianos. Ya hay nuevas maneras de entender a la ciencia, ¿sí? Más allá de lo que dijo Comte. Y usted, por criticar a Comte, aleja a México de esto tan importante que es la ciencia y su gran producto, su gran derivado, la tecnología, la aplicación de la ciencia para el progreso y el mejoramiento social. Entonces, usted nos viene con un discurso muy, muy negativo. Y bueno, Caso terminó aceptando estas dos críticas y corrigiéndose al respecto. Su primera reacción fue negativa. Primero el shock de decir, no, a ver, señor Ramos, no es cierto, yo no he hecho... Pero luego entendió que sí, ¿no? Que realmente sí, la estaba regando. Y entonces su obra posterior a 1927 refleja la herencia de autores ya no solo franceses, sino alemanes, y no solo refleja toda una diatriba muy importante contra la ciencia positiva, sino intenta una nueva comprensión de la ciencia misma, reivindicándola, yendo más allá del positivismo desde su perspectiva espiritualista, pero enriquecida de formas muy interesantes. Y este es, pues, Antonio Caso en su vida y en su obra, y a partir de ahí quiero pasar rápidamente porque el tiempo va avanzando y los voy cansando, pero ya con un rato más que le dediquemos al pensamiento de Caso terminaremos con esta presentación. El inciso 2, su pensamiento y el libro de 1941. Quiero aquí decir unas cuantas palabras muy rápidas sobre el pensamiento de Antonio Caso en general y llevar esto hacia los planteamientos del libro que hoy nos ocupa, La persona humana y el estado totalitario. Como antipositivista, Caso propuso que la ciencia que descubre generalidades no conoce todo lo que hay, pues esa ciencia solo capta y parcialmente objetos universales abstractos, las leyes científicas en particular, y no capta universales concretos, la forma en que esas entidades universales se concretan en realidades particulares, como hace claramente la historia, la ciencia histórica. Además,
La ciencia empírica de objetos abstractos que propone el positivismo no abarca toda la experiencia posible, siempre reivindicó Caso, la cual incluye a la intuición captadora de universales abstractos y concretados. Estos últimos universales revelan que en el universo no solo existe necesidad, sino también contingencia. Hay el determinismo que revela la ciencia empírica, pero también hay contingencia en el universo, o le llamaríamos azar, y hay sobre todo libertad humana que la ciencia, sobre todo positiva, es incapaz de captar. La ciencia, según se entiende habitualmente, es decir, como ciencia positiva, queda atrapada, planteó Caso, y aquí empiezo a delinear su filosofía, escúchenla, es muy bonita. La ciencia, según se entiende habitualmente, queda atrapada en la existencia como economía. La existencia como economía es la primera forma de existencia presente entre los seres humanos y que ellos comparten, los humanos compartimos con los animales. Esta existencia como economía se rige bajo la máxima económica universal de obtener el máximo provecho con el mínimo esfuerzo. Así funciona toda la naturaleza y así funciona el ser humano en principio. El ser humano ingresa a esta forma de existencia con su razón calculadora, su razón interesada, incluso su razón científica, desplegando su vida de individuo normal, de ser humano común y corriente. Todo ser humano, dijo Caso, su primera forma de existencia, y tiene que llevarla a cabo porque si no perece, es la de la existencia como economía. Buscar el máximo provecho con el mínimo esfuerzo. El interés económico, lo que más nos conviene para sobrevivir y para vivir. Esta era, decía Caso, la existencia como economía. Pero los seres humanos somos capaces también de una existencia como desinterés. Estamos desentrañando esas curiosas expresiones del título de la obra principal de Caso. Los seres humanos somos capaces también de una existencia como desinterés, por medio de la cual podemos contemplar desinteresadamente las cosas y captar su belleza. O bien hacer asimismo inútiles cosas bellas que no sirven para nada. Esta forma de existencia, que ya es exclusiva del ser humano, no la encontramos en los animales, puede ignorar la máxima económica universal, puede desentenderse de ese máximo provecho con el mínimo esfuerzo, y es la vida del artista y del esteta. Esta es la existencia como desinterés a la que puede acceder el humano, la vida del artista, la vida del esteta. Hacer cosas que no sirven para nada. Preguntaba Caso, ¿de qué sirve la novena de Beethoven? Así, pon este ejemplo. ¿De qué sirve que Beethoven se haya esforzado tanto en componer esa joya de la música universal? No sirve de nada, no tiene utilidad práctica para ningún ser humano. Pero miren todo lo que nos da, miren con todo lo que nos conecta, ¿verdad? Claro, se puede hacer negocio con la sinfonía, en fin, ¿no? Beethoven algo habrá ganado dinero con su partitura y ahora se sigue grabando y no hay que... Pero no cultivamos la novena para que alguien gane dinero, ¿verdad? Escuchamos una y otra vez la novena por todo lo que dice. Para Caso esa era una revelación de la existencia como desinterés, que es la que nos lleva a la vida del artista y el esteta por encima del hombre común y corriente e inclusive que el científico positivo, dice Caso, llega a estar la vida del artista. El artista que lo que está haciendo es desentenderse de la máxima económica universal. El artista que no busca su máximo provecho con su mínimo esfuerzo, sino que hace cosas inútiles, pero cosas que nos dignifican como seres humanos. Y finalmente, también somos capaces los humanos de una existencia como caridad, por la que logramos sacrificarnos en bien de los demás, y podemos invertir por completo la máxima económica universal, desplegando ahora, en esta forma de existencia como caridad, el máximo esfuerzo con el mínimo provecho. Solo el humano puede hacer esto, un máximo esfuerzo con el mínimo provecho, que implica ante todo un sacrificio. Sacrificarme por otro, actuar por otro, no por mí, no para mí, sino para el otro. Esta es la existencia como caridad. Y bueno, Caso propone que esta esfera final de la existencia le da pleno sentido a nuestras vidas humanas, remite a los llamados santos por el cristianismo,
personajes como San Agustín, como Santa Teresa de Ávila, como Francisco de Asís, o sobre todo como el propio Jesús de Nazaret. Aquí viene el cristianismo filosófico de Caso. Caso no se refería a Jesús de Nazaret como Jesucristo, como Dios hombre. No, dice, en Jesús de Nazaret tenemos a un ser humano que realiza en su máxima expresión el ideal ético y humano de toda la humanidad, ser capaces de una total, de una cabal existencia como caridad. Decía Caso, y esto era tremendamente impactante en sus días, hacía de su filosofía todo un cristianismo filosófico, que toda la filosofía universal, sobre todo de corte moral, podía resumirse en 3 palabras. No hace falta leer a Platón, leer a Aristóteles, leer a los medievales, a los modernos, a Kant, ¿verdad? Para toda la cosa de la ética. No. Hacer estas 3 cosas, hacer esta cosa que dicen estas 3 palabras que resumen toda la ética universal, especialmente de tipo moral. Imitad a Jesús, decía Jesús. ¿Quieren vivir bien, realizarse como humanos? Imiten a Jesús. Y no digo Jesucristo, advertía Caso. No digo el Dios hombre en el que creen los cristianos y los católicos. Hablo del ser humano Jesús. Imitad a Jesús. En fin, esa era la propuesta de Caso, muy cristiana filosófica, ¿verdad? Y pues esto no empata con nuestro laicismo, nuestro juarismo así muy acendrado, que luego ni es de Juárez, ¿verdad? Pero en fin. Pero el asunto es que esto hace de Caso un autor incómodo, un autor especial, pero él planteaba estas cosas con un sólido fundamento filosófico nutrido en las más grandes mentes de Europa, del mundo, de la historia, en fin, y es muy interesante. Esta manera de pensar de Caso, llego a este punto, haría de él un pensador recalcitrantemente humanista y pacifista, lo que les decía yo hace rato, totalmente contrario a la violencia y muy capaz de apreciar siempre el valor de los aportes cognitivos, artísticos y morales, incluso políticos, de los seres humanos del pasado y el presente. Por eso Caso, previamente al esbozo de su sistema, se atemorizó ante la inmanente Revolución Mexicana y quiso darle una última oportunidad al porfiriato. Por eso también, cuando ya no haría falta criticar al determinismo positivista, emprendió la crítica del marxismo como una filosofía materialista, determinista y violenta, convertida en toda una falsa religión, del mismo modo que antes lo había sido el positivismo. Y por eso, finalmente, y ahí caemos a nuestro libro, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Caso se dio cuenta de que ella estaba siendo incubada por la oposición, esa guerra estaba incubándose en la oposición entre las dictaduras del momento, cabalmente totalitarias, las del nazismo alemán y el socialismo soviético, y los regímenes democráticos más avanzados de la época, que eran, a su juicio, el norteamericano, el francés y muy especialmente el británico. Aquí hay una cosa bien interesante que luego saldrá a la luz. Caso fue un gran defensor de la democracia, pero la democracia que más le gustaba en sus días no era la democracia norteamericana, ni siquiera la democracia francesa, que además en estos tiempos estaba tremendamente menoscabada, prácticamente aniquilada por Hitler, sino la democracia británica. Caso fue un gran admirador de Winston Churchill en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y un gran defensor de esa democracia occidental que era la democracia británica. Le parecía la mejor de todas, digámoslo de una vez. Así, en 1941, mientras que su colega exateneísta Vasconcelos se había ocupado en dirigir la revista mexicana pronazi Timón, Caso publicó su gran libro sobre la persona humana y el Estado totalitario. Y esto nos lleva a hablar unas cuantas palabras orientadoras que quiero decir para cerrar la plática sobre este texto de la persona humana y el Estado totalitario. Ahorita les voy a hacer un resumen de todo el libro, pero es apenas un resumen dicho muy simplistamente. Hay que ir a los textos de Caso para ver cómo esto se explica y se desarrolla poco a poco, y por eso invito a la lectura del libro que ahorita les voy a platicar. Entro a una parte final de mi conferencia que podría intitularse Platícame un libro. Ahí les voy a platicar el libro de Caso, pero este libro es importante, ¿verdad? Es el libro La persona humana y el Estado totalitario. ¿Qué es la persona humana? Responde Caso en su libro, se hace esta pregunta: ¿qué es la persona humana? Y nos dice uno de los 3 tipos de persona.
La persona humana es en principio uno de los 3 tipos de persona. Hay 3 tipos de personas: la persona humana, la persona social y la persona divina. Esta última advertirá que a lo mejor existe, a lo mejor no, pero si existe hay que ponerla entre los 3 tipos de persona: persona humana, persona social y persona divina. Pero la persona es en general, bueno, ¿qué es la persona? No solo la humana, sino la social y la divina. ¿Qué es la persona? La persona es en general el tercer y más valioso grado del ser, luego de, después de, la cosa y el individuo. Esto dijo Caso. En el universo hay 3 grandes tipos de cosas, de entidades: cosas, individuos y personas. Cosa es todo aquello que al fragmentarse se convierte en más cosas. Individuo es todo aquello que al fragmentarse perece o se muere. Y persona es aquello que al fragmentarse deja un hueco irrellenable en el universo. Es decir, ser persona es ser insustituible. Esta es una de las grandes frases del libro. Ser persona es ser insustituible. Las cosas son materiales e inertes y son intercambiables y reponibles. Los individuos, por lo que acabamos de decir, son claramente los organismos vivos y son igualmente reponibles. Pero las personas son insustituibles. Cuando ellas perecen, nada las puede reponer ni insustituir. Ser persona es ser insustituible. Son personas los seres humanos, dijo Caso. Cada uno de nosotros, como ser humano, es una persona, es insustituible, es única. Cuando muramos, nada va a reponer nuestra ausencia del universo. Si se muere un tigre, bueno, podemos reponerlo. A lo mejor queremos mucho a ese tigre, pero finalmente a ese tigre se podrá reponerse, ¿verdad? Ya no podemos reponer tiranosaurios, se perdieron los tiranosaurios, en fin, ¿no? Y las cosas inertes del universo ahí están cumpliendo distintas funciones, pero ellas son finalmente reponibles, intercambiables. Ser humano, en cambio, es ser insustituible. Entonces, esto dice Caso, son personas los seres humanos, que son persona humana. Pero también, fíjense qué curioso, qué importante esto, también son personas las colectividades que ellos conforman. No solo cada uno de nosotros aquí presentes somos personas humanas. La colectividad que todos formamos aquí, ahorita, en general pienso en México. Supongo, aquí podremos tener bienvenidos, que bueno, ¿verdad? Gente que venga de otros países. Ya ven que ahorita en otros países del mundo están corriendo gente que no es de su país, en fin. Pero aquí en México, aquí nosotros como mexicanos formamos una colectividad que también es persona. México es insustituible. Si desaparece México, nada va a poder sustituirlo, nada va a poder reponerlo, ¿sí? Entonces, son personas también las colectividades que conforman los seres humanos. Esas son las personas sociales. Y si acaso Dios existe, sería persona. Sería incluso la persona más perfecta de todas, sería la persona divina. Bueno, esa es la persona humana. Una persona que es un ser insustituible. Ahora bien, las personas tienen sus características, tanto humanas, sociales o divinas. Pensemos sobre todo en la persona humana. Tiene la persona humana, dijo Caso, ciertas características. Las personas, sobre todo humanas, vamos a decirlo, son, en primer lugar, racionales. Ellas son capaces de pensar y de razonar. Las personas, aparte de racionales, son espirituales. Y Caso explicaba que eso quiere decir que pueden crear valores, pueden crear ideales y actuar conforme a ellos. Tercera característica de las personas, son libres, pueden elegir y actuar en un sentido o en otro. Siguiente característica, cuarta, son morales. Dada especialmente su libertad, las personas son morales porque pueden actuar debida o indebidamente, pueden hacer el bien o pueden hacer el mal. Y así son también, sugería Caso, aunque no lo parezca, pero así son también las personas sociales y acaso la persona divina, ¿sí? Pero la persona humana tiene todas estas características. Es racional, es espiritual, es libre, es moral. Las sociedades de las personas humanas son personas sociales, como ya hemos dicho,
Y aquí entramos a otra parte importante del libro, social y política del mismo. Ya vamos dejando la parte de la persona humana para entrar a la parte del Estado totalitario. Las sociedades de las personas humanas son personas sociales y todas ellas aspiran a ser una república culta. Este es un concepto muy importante del libro de Caso. Las sociedades humanas aspiran a ser una república culta, la cual la república culta consiste en libertad con autoridad y con ley en el mejor equilibrio posible. Las tres características de la república culta son libertad de sus integrantes, libertad de las personas humanas, autoridad que exista en esa sociedad y ley. Ley como norma de convivencia entendida fundamentalmente entre iguales. Se logra la república culta gracias a diversos medios. Las sociedades aspiran a ser una república culta y han utilizado diversos medios para ello. Tradicionalmente se buscó la república culta con el medio muy defectuoso de las monarquías. Los seres humanos buscaron la república culta primero a través de sus reyes, ¿sí? Pero era un medio muy defectuoso, porque Caso reconocía que entre tantos reyes que hay, la mayoría son muy malos, y unos poquitos son buenos. Entonces es un medio muy defectuoso para conseguir la república culta, pero ahora ya puede lograrse la república culta con la democracia, planteaba Caso. Las democracias, sobre todo modernas, no solo la vieja democracia ateniense, sino las democracias, sobre todo modernas, las democracias llamadas liberales, hacen factible la libertad esencial de las personas humanas y sus corolarios políticos. Aquellos corolarios de la libertad esencial, aquellas libertades secundarias derivadas de la gran libertad metafísica esencial que tenemos los humanos, a los que Caso llamó los puntales de la sociedad. Y estas tres libertades son la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación política y la libertad para poseer bienes, la libertad para tener un patrimonio, para tener una propiedad. Los gobiernos que menoscaban las libertades, un gobierno que empiece a menoscabar estas libertades, como parece que hoy mismo está pasando en Estados Unidos con Trump, lo digo abiertamente, son las dictaduras modernas. Los gobiernos dictatoriales rompen ese equilibrio de ley, autoridad y libertad, ¿verdad? Rompen el equilibrio de la república culta, se alejan de ella y concretamente atentan contra libertades de las personas humanas que forman la sociedad. Entonces decimos, los gobiernos que menoscaban las libertades son las dictaduras modernas, y las dictaduras, aquellas dictaduras que aplastan de plano a la persona humana, porque le niegan toda libertad, incluso su libertad esencial, debido, decimos, a que niegan su libertad esencial y todos sus corolarios, los puntales de la sociedad. Esas dictaduras son las dictaduras totalitarias, los totalitarismos. Estas dictaduras son el perfecto opuesto de la democracia. Son gobiernos que en lugar de promover a la persona como logra hacer la democracia, promueven o más bien aplastan a la persona, negándole todas sus libertades. Las dictaduras que adoptan una filosofía o doctrina oficial, la cual imita al pensamiento humano que hace posible a la ciencia y la filosofía, se convierten muy fácilmente, planteó Caso en su libro de 1941, en dictaduras totalitarias. Como sucede hoy, diría Caso en 1941, con los regímenes de Hitler en la Alemania nazi y aún de Stalin en las Rusias soviéticas, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De estos dos estados totalitarios, dijo Caso en 1941, el peor es sin duda el soviético. Dijo un Caso ignorante todavía, esto es muy interesante en este libro todavía se es ignorante, todavía no se conoce el holocausto judío emprendido por los nazis. De haber conocido ese holocausto, quién sabe qué hubiera dicho Caso al respecto de qué totalitarismo era peor, si el soviético o el de Hitler, ¿verdad? Pero en fin, en su libro donde todavía no hay conciencia, no hay noticia de el holocausto judío de los nazis, ¿verdad? Porque es un libro cuyos textos están procediendo de los años 30 y Hitler apenas está empezando a llevar a cabo sus planes para la solución final, para eliminar a los judíos, ¿verdad? En ese libro dice Caso, de estos dos totalitarismos, el peor es el soviético, decía Caso.
Pero en contraste, y esto es más constructivo, ¿verdad? En contraste, hoy persisten las democracias occidentales de Francia, los Estados Unidos y Gran Bretaña sobre todo, las cuales se oponen a los estados totalitarios de Hitler especialmente, pero también al de Stalin. Caso previo la Guerra Fría. Se dio cuenta de que primero estaban enfrentadas las naciones europeas, principalmente las democracias, con el totalitarismo nazi, pero se daba cuenta que había un cortocircuito tremendo entre Stalin y Churchill, Roosevelt y los demás aliados, ¿verdad? Porque finalmente había un gran conflicto entre democracias y totalitarismo. Entonces, en contraste, decía acaso, hoy persisten las democracias occidentales de Francia, los Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre todo, las cuales se oponen a los estados totalitarios de Hitler especialmente, pero también de Stalin. Entre ellas, entre las democracias, la mejor, la menos defectuosa, la más perfecta de todas, pero no absolutamente perfecta, sin embargo, la más perfecta de todas, es la democracia británica, sostuvo Caso en su libro de 1941. Entonces, voy cerrando, voy terminando. Este libro es una gran defensa de la democracia liberal y de la libertad humana. Quiero comentarles que quizá la frase más sonora del libro es la que dice: el liberalismo es falso, pero la libertad es verdadera. Caso llega a poner eso en su libro. Esta frase hace de Caso un liberal muy especial, un liberal humanista, un liberal personalista, que denostaba al liberalismo tradicional porque entendía que el liberalismo tradicional, erige a la libertad y la democracia en fines en sí mismos y no en los medios que realmente son para alcanzar la república culta. 75 años después de publicado este libro de Antonio Caso, el mundo se intelige mucho todavía con las propuestas que el filósofo mexicano haría en él. Sucumbieron el nazismo en 1945, un año antes de la muerte de Caso, el nazismo de Hitler, no el neonazismo que hay ahorita, ¿verdad? Y en los años 90 del siglo XX sucumbió también el socialismo ruso-soviético. Pero surgirían otras expresiones del totalitarismo en la segunda mitad del siglo XX. Dejo los ejemplos a elección de nuestro auditor. Hoy las democracias se pueden reconocer fácilmente como el medio más adecuado para alcanzar la república culta, pero ellas siempre están expuestas a degradarse en dictaduras, inclusive totalitarias. Es lo que, por ejemplo, tenemos hoy a la vista en América, desde Alaska, uno de los 50 estados norteamericanos, hasta la Tierra del Fuego, allá en Argentina, y en el continente euroasiático, desde su extremo occidental en Portugal hasta el extremo oriental en China y pues no sé qué nación, Rusia, esté por allá en Novgorod y en estos lugares al extremo oriental del continente euroasiático. Inclusive en esta misma semana, quiero cerrar con estas palabras, la democracia estadounidense pudo preservarse gracias a que perdió la candidata presidencial que era buena perdedora. Si hubiese perdido aquel o quien lamentablemente ganó, ahora mismo esa democracia estaría en problemas, ¿verdad? Y muchas gracias, eso es todo.